Si tenemos tiempo. Por ejemplo, acá tengo una... cuando tú descargas una imagen Landsat gratuita, ¿no? Tú descargas la imagen y vas a encontrar un montón de bandas ahí. Dice banda 1, banda 2, banda 3. Dices, escucha, ¿qué es eso, no? Tú agarras y te metes a buscar la ficha técnica del sensor. Y en la ficha técnica te indica, la banda 1 aerosol costero tiene esta longitud de onda, 0.43, 0.45. Así cada uno te empieza a colocar la longitud de onda en micrómetros de cada una de esas bandas. Y ya sabes qué es la longitud de onda, ¿no? Justamente la distancia entre cresta y cresta de la onda. Esto de acá tú lo puedes graficar acá. Porque acá abajo está la longitud de onda. Entonces tú puedes graficar en qué rango se encuentra cada una de esas bandas, ¿sí o no? ¿No? ¿Me entienden, no? Entonces vamos a graficarlo, ¿no? Entonces grafico cada uno de esos rangos, ¿no? Cada una de esas bandas lo grafico acá. Para ver en qué parte de este eje, ¿no? En este plano, porcentaje de reflectancia y micrómetros, vamos a ver en qué parte de ese rango y de las firmas espectrales está ocupando cada una de esas bandas, ¿no? Entonces empezamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí está el aerosol costero, que es el amarillo, el azul, ¿no? Que está acá, el verde, el rojo, los tres colores principales de nuestra vista, ¿no? Visible, ¿no? El rojo, verde y azul, el infrarrojo cercano, que está cayendo, luego acá hay un cirrus, infrarrojo de onda corta, este es el SWIR. En español se llama infrarrojo de onda corta, ¿no? Shortwave infrared. Tiene dos infrarrojos de onda corta, ¿no? Este que está acá, este marroncito que está más oscuro por acá, ¿no? Entonces, aquí recién tú empiezas a analizar un poco y tienes que relacionarlo con la firma espectral, ¿no? Acá tú tienes la firma espectral de la vegetación, ¿no? Y acá tienes valores altos, ¿no? De porcentaje. ¿Por qué crees que se implica mucho lo que es la vegetación con este infrarrojo cercano? Porque justamente esa banda del infrarrojo cercano está tomando porcentajes altos, ¿no? De reflectancia justamente en la cresta de esa firma espectral. Entonces vamos a ver una aplicación de eso ahorita, ¿okay? Por ejemplo, para nieve, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo aquí en la firma espectral de la nieve, ¿no? ¿Cuál tiene un porcentaje mayor de reflectancia? El amarillo, ¿sí? El amarillo y el azul, ¿no? ¿Cuánto más o menos tiene? 80%, ¿no? ¿Cuánto tiene? 80%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir acá? Que va a reflejar más, que va a tender al color blanco. Entonces, si yo analizo solamente esa banda amarilla, la banda 1, lo cargo en un visualizador, lo que sea, GIS, QGIS, cualquier software, lo cargo, lo visualizo, y voy a ver que la nieve va a tender al blanco, va a reflejar, porque tiene un porcentaje de reflectancia alto. Pero ¿qué pasa si yo agarro una banda, que es, por ejemplo, la banda 7, que es esta de acá? ¿Cuánto de porcentaje de reflectancia tiene? 5. Puede ser 10 o 5, ¿no? Veamos, ¿no? Cargan la imagen y la nieve, que es blanca, va a tender a un porcentaje de reflectancia casi pegada al cero, ¿no? Casi de 5%, y va a tender al oscuro. ¿Ven? Claro, en la banda 1 es donde sí se refleja más, obviamente por la firma espectral, ¿no? Entonces aquí estás haciendo un análisis visual por banda de lo que es este eje, ¿no? Porcentaje de reflectancia. Por eso es que se aplica mucho para temas de nieve, aplicaciones para índices de nieve, la banda azul o la banda amarilla, ¿no? Y si quieres analizar vegetación, ¿cuál utilizarías? Infrarrojo cercano. Si quieres calcular arenas, ¿cuál utilizarías? SWIR 2. Si quieres calcular agua, puede ser la 1 también o la azul también, ¿no? Claro, entonces, ¿alguna vez ustedes han preguntado a Fides ¿qué combinación hago para calcular esa cobertura? Dicen, ¿no? ¿Qué combinación de imágenes? ¿Se han roto la cabeza en algún momento ustedes buscando eso? Acá estaba la respuesta. ¿No? O sea, por lo general llamamos al que sabía más de teledetección, oye, ¿qué combinación hago? No, buscas en internet, ¿no? Pero la respuesta estaba en eso, en analizar
banda por banda, graficarlo y empezar a buscar qué combinación buscar para un tipo de cobertura. Y es lo que vamos a hacer justamente para la parte práctica, cuando lleguemos a clasificación. Vamos a buscar una combinación adecuada para hacer una clasificación. Entonces, aquí ya lo hemos entendido, usted la agarraba al toque, ¿no? Bueno, aquí están las mismas aplicaciones, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero hemos estado viendo imágenes de, no sé, 8 bandas, 11 bandas, ¿no? Pero vamos a encontrar también imágenes, bueno, hemos estado viendo imágenes multiespectrales, ¿no? Aquí me he olvidado meterle su chiquita Perusa, ¿no? Por ejemplo, Perusa, ¿hasta dónde llega? Tiene 4 bandas nada más. Tiene rojo, verde, azul e infrarrojo cercano. Llega hasta acá nada más. Desde aquí hasta acá. Esto ya no tiene, ¿no? Solamente tiene su resolución espectral, solamente son de 4 bandas nada más, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez que fui a una institución y me dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero hallar con Perusa los tipos de techo, me decían. Que el tipo de concreto, ¿no? Que es el tipo de techo, si es de concreto, si es de, ¿cómo se llama?, de calamina. Quiero que se calcule de manera automática, porque con Perusa lo puedo hacer todo, ¿sí? Entonces es imposible, ¿no? Porque para eso, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas tener más sinuosa la firma espectral, primeramente. Porque si yo aquí agarro y empiezo a graficar con esto. ¿Ya? Bien. Esta es la firma de acá, por ejemplo, de la vegetación, ¿ya? Digamos, ¿no? De acá vamos a unir los puntos de la vegetación. Y acá, acá, por acá, aquí y acá. Entonces vamos a dibujar la firma espectral en una lanza de 8, cómo se va a representar, ¿no?, en imagen, ¿no? Entonces lanzas de acá del 0 para acá, se pega con este punto, pega con este punto, así, y sube por acá. Está, con pulso, baja por acá. Está, sigue acá, y pa. La firma espectral en una lanza de 8 va a ser de esta forma, ¿no? Recto, no va a ser sinuoso. Por lo tanto, si tú quieres discriminar tipos de vegetación, por ejemplo, discriminar la alfalfa de la papa, ¿no?, va a depender de cómo se esté distribuyendo la firma, ¿no? Va a ser un poco complicado, ¿no? Tú necesitas que sea más sinuoso, ¿no? O discriminar lo que es la coca con el café, porque en las zonas cocaleras creo que cultivan el café con la coca juntos para que no se pueda detectar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo discriminas, ¿no? Necesitas que la firma espectral sea más sinuosa, ¿no? Porque la firma espectral del café y la coca es diferente, ¿no? Ambos son diferentes. Entonces, ¿qué necesitas? Mayor cantidad de bandas. O si quieres determinar el tipo de techo, si es de calamina, si es de concreto, me decía concreto viejo con concreto nuevo. Querían saber. Entonces, pucha, es bravo, pues, ¿no? ¿Cómo vas a calcular así? Tú necesitas tener más sinuoso, pues, ¿no? Quizás el concreto nuevo tiene esto y el otro concreto, quizás el viejo, quizás tenga así, ¿no? Entonces, discriminarlo va a ser complicado, pues, ¿no? Porque necesitas una mejor resolución espectral, ¿no? Tener más cantidad de bandas para poder determinar esa sinuosidad, ¿no? No sé si me entienden. ¿Sí me entienden, no? Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, miren. Acá está, ¿no? Lo que le estaba explicando, ¿no? Por ejemplo, la firma espectral con 3 bandas nada más de Firulais, ¿no? De Fido. Le tomas a Fido su firma espectral, 3 bandas tiene esta forma. Y le tomas la firma espectral de una planta, el azul, el verde y el rojo se va a ver de esta manera. No se va a ver sinuoso. Entonces, no vas a poder discriminarlo bien a Firulais, ¿no? Pero ¿qué pasa si agarras y tienes una imagen hiperespectral, ¿no?, que tiene más de 300 bandas, ¿no? Una cantidad de bandas que te puede dar la sinuosidad? Entonces le disparas a Firulais y ya tienes su firma espectral de Firulais, porque este es su firma, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si disparas a una planta? Igual, ¿no? Tienes la planta, su firma espectral, ¿no? Entonces ya puedes discriminarlo mejor, pues, ¿no? Está más detallado, ¿no? Es la resolución espectral la que va a radicar acá. Entonces tus aplicaciones también van a radicar ahí, ¿no?
Bueno, a mí me dijeron, en esa consultoría me dijeron que querían discriminar el tipo de techo, ¿no? Con Perusa, imposible. Y les tuve que explicar esto, porque no me creían. Esto es una consulta. ¿Puedo identificar el objeto más no tener una visión así muy cerca del objeto? Por ejemplo, la hoja de la coca. Yo sé que hay coca, pero de repente por la resolución no puedo determinar exactamente qué planta es. Exacto, ¿no? Sí se puede. Pero sí se puede con esto, ¿no? Por ejemplo, este sensor hiperespectral, su resolución espacial es de 7 metros. Es grueso, ¿eh? Pero a pesar de eso, con esto ya lo sacaste ya. Claro, si son de grandes áreas, ¿no? Lo puedes levantar, lo puedes sacar, ¿no? Sí lo va a levantar. Claro. Entonces, una vez que lo sacas, ya pum, vas e intervienes. De frente, en esta coordenada hay un cultivo, ¿no? Pum, llegas así. Más rápido. Entonces, ya me están entendiendo, ¿no? Cómo es la aplicación. Entonces, en eso también va a radicar hasta dónde vas a poder llegar con tu aplicación. Porque después no vayas a ofrecer cosas que después no vas a poder hacerlo, ¿no? ¿No? Hay muchas cosas que uno no puede hacerlo y ofrece, pues, ¿no? Sin querer queriendo. Entonces, aquí radica esto, ¿no? Y la resolución radiométrica no es más que, como les dije, en palabras sencillas, es la cantidad de color, ¿no? Y esto se representa en una fórmula, ¿no? Por lo general, la resolución radiométrica se expresa en bits, ¿no? Hemos visto ahí imágenes que están a 8 bits, ¿no? Las Landsat 7 están a 8 bits, ¿no? La Landsat 7 está a 8 bits. ¿Qué significa esto? Es una fórmula, ¿no? Es 2 elevado a la cantidad de bits a la 8, que es igual a, ¿no? 256, incluido con el blanco y el negro, 256 niveles de gris. Y si está en color, 256 niveles de color. O sea, sería acá el n bits igual a 2 elevado a la n. Esa sería la fórmula. Si está a 16 bits, sería 2 elevado a la 16. Y esa es la cantidad de color que tiene. Las Landsat 8 están a 16 bits. Y si tú comparas una Landsat 8 con una Landsat 7 de la misma zona, tú vas a encontrar más riqueza en color con la Landsat 8. Se ve mucho mejor. Entonces, eso también radica en cierta forma para poder clasificar algo, ¿no? Extraer la información. Mientras más color tenga, vas a poder sacarlo más rápido, ¿no? Y aquí hay diferencias. Un bit son 2 colores, ¿no? Sería 2 elevado a la 1. 2 colores, blanco y negro. Ahí está. ¿No? Entonces, 8 bits más color, más se define mejor las formas, ¿no? Y así si mejoras la resolución se va a ir viendo mucho mejor. Claro, ajá. Eso también radica en el peso de la imagen, ¿no? Por ejemplo, una imagen que tengas a 8 bits que te pese a 16 bits, perdón. Muchos resultados que uno obtiene con imagen, o con foto aérea, lo que sea, en 16 bits, o sea, que te salga, pues, no sé, pues, ¿no? 15 gigas de una imagen. Si lo pasas a 8 bits, vas a tener la mitad de esto, 7.5 gigabytes. Entonces, a veces se le entrega al cliente con esta resolución radiométrica. ¿Para qué? Para que lo pueda manipular, va a ser más fácil de manipular. Hace poco hemos hecho un proyecto para unas cuencas, la Cramarca pesaba 57 gigas el mosaico de la imagen. Y lo tuvimos que pasar, porque si lo pasabas a 8 bits ya tampoco era inmanejable, lo pasamos a JPG 2000, que era un formato comprimido. Y llegó a pesar 7 gigas, de 56 gigas a 7 gigas. Ya más manejable. Entonces, va a depender. Hay diferentes tipos de atajos en procesamientos para poder hacer eso. Y luego la resolución temporal, ¿no? Que ya les expliqué, ¿no? Que no es más que la cantidad, o sea, el tiempo que transcurre en pasar el sensor por el mismo punto. Pero usa 3 a 5 días. Digital Globe 24 horas. Entonces va a depender de la cantidad de satélites que tiene. Por eso Perusat, ahorita los de CONIDA, están asociándose con otras agencias espaciales, ¿no? Para poder obtener imágenes, para poder usar los sensores, por ejemplo, de los japoneses o los coreanos, creo que también tienen un sensor y quieren asociarse con ellos. Los coreanos pasan acá, de noche tienen el sensor, no les sirve, pasan por Perú. Y Perú, cuando es de noche, pasa por ese lugar, por Japón o Corea,
y toma las imágenes. Quieren hacer ese convenio para transferir información. Entonces, pues está interesante eso, ¿no? Van a mejorar su resolución temporal. Que el de Japón se puede tomar fotos a Perú. Sí, es un sensor satelital orbital, ¿no? A través de la Tierra. Sí. ¿Sí? Aplicaciones, vamos a ver rápidamente ya para... Estamos a 5 minutos del primer receso. Una aplicación, por ejemplo, en radar. En radar se aplica mucho para búsquedas de zonas de crudo, o sea, donde hay afloramiento de crudo natural, por ejemplo, en el mar. Esto es en la parte de Zorritos, ¿no? Hay una mancha extraña, se determinaba que no se sabía, se hizo un trabajo con radar, con colorimetría, y se pudo determinar que había una emanación de crudo natural, ¿no? En una zona. Se determinó el área, inclusive con radar se puede determinar hasta qué tipo de crudo es, porque hay diferentes tipos. Entonces, con imagen de radar se puede llegar hasta ese punto, ¿no? Otra aplicación, deforestación, ¿no? Obviamente, ¿no? Este es un trazo de un gasoducto, y creo que hay normativas, creo que no se deben talar, cosas así, y aquí se pudo determinar que había zonas en las cuales han habido deforestación, ¿no? Talas ilegales, ¿no? De cajón, pues, ¿no? 2 fechas distintas. Este es un proyecto que nosotros hicimos en Platanal. En ese proyecto de hidroeléctrica Platanal, ellos querían determinar las áreas. El proyecto Platanal es una hidroeléctrica que en el codo de Cañete se desviaba el agua para generar energía, y todos los agricultores que estaban en la parte baja de la cuenca, Zúñiga, Pacarán, tienen terrenos, pues, ¿no? Terrenos de uva, ¿no? Mucho pisco se toma ahí, vino, muy rico. Y ellos tenían miedo de que sus terrenos iban a ser afectados, ¿no? por el cambio del caudal, pues, ¿no? Entonces se hizo un estudio de coberturas, ¿no? De qué tipo de cultivos habían principalmente en la zona, y se levantó un inventario de canales. Entonces, para esto se hizo una segmentación de las áreas de cultivo y se fue a campo, ¿no? Se hizo una clasificación supervisada, ¿no? Nos demoramos 8 días en levantar esta información. Tuvimos que imprimir en hojas, y desde partes altas íbamos colocando con una persona del lugar, obviamente. Él te decía, esto es papa, esto es frijol, esto de acá es carrizo el primer orden, no se dividían en varias órdenes los carrizos, ni sabía. Yo solamente colocaba lo que me indicaba, el frijol, Guayaquil, todo, ¿no? Y por ejemplo aquí yo sí me di cuenta que, por ejemplo, si bien es cierto, tú no puedes determinar la firma espectral automáticamente con este tipo de imágenes, para determinar el tipo de cultivo tenías que ser supervisado, o sea, tenías que ir hasta el lugar y levantar la información. Y ahí yo me di cuenta que la textura también te permite a ti identificar un tipo de cultivo. Por ejemplo, la uva. La uva, tú cuando lo ves en una imagen, tiene una forma de textura bien peculiar, ¿no? Es alargada, ¿no? ¿Tú has visto cómo cultivan la uva? ¿Cómo colocan la uva? Colocan unos palitos y ahí está colgando la uva, ¿no? Entonces, igualito, tú ves en la imagen, cuando te dicen, esa es uva, pucha, y mirabas en la imagen y había un montón de, todo eso es uva, ¿no? Ya te evitabas ir hasta esos lugares, de cajón, eso es uva, ¿no? Otro era la manzana era como copitos, de una forma peculiar, todo esto es manzana, ¿no? La palta también lo ponían más separado de la palta, ¿no? Copos grandes, ¿no? Las paltas, ¿no? Entonces así también se clasifica. Entonces la textura también te puede ayudar a ti a identificar algo, ¿no? La textura, la forma. Entonces de ahí lo que quería determinar si el río iba a abastecer todos esos cultivos. Claro, por eso se hizo 2 clasificaciones, una antes y otra después, ¿no? Para ver qué tanto afectaba. Y aparte es un estudio hídrico, pues, ¿no? De caudales, ¿no? Y sirvió, ¿no? Se sacaron estadísticas de producción de la zona, básicamente, de cantidad de áreas de cultivo, más que todo. Y al final no hubo cambio, ¿no? No hubo ninguna modificación, no hubo impacto. Por ejemplo, esta clasificación es con una imagen Word QuickBit de 60 centímetros. ¿A qué escala estaría esto? 1 a 5000, ¿no? 6.000 dirías, ¿no? Pero ya una escala conocida, 5.000, ¿no? ¿Viste? De hachazo ya. Esta es una escala casi detallada, ¿no? Y esto es una escala 1 a 100.000, esto es con Landsat, ¿no? Más grueso. Exacto, ¿no? Algo así, para clasificación así a grandes rasgos, ¿no? Ya, esto es lo que es, esto es una hiperespectral, por ejemplo, inteligencia, ¿no? Esta
Esta es una imagen hiperespectral de 7 metros de resolución espacial. A esta imagen se hace una corrección atmosférica, se hace un análisis de componentes principales, porque este es un procedimiento estadístico, ¿no?, que se aplica mucho para la población. Lo que hace acá es, como tiene 350 bandas, con este análisis se reduce solamente a 3 bandas, que tú puedes solamente colocar las 3 bandas en falso color y vas a identificar, vas a resaltar los principales cambios entre ambos, para no estar utilizando todas esas bandas. Luego se hace un NDVI, una clasificación, donde se enlaza a la firma espectral. La firma espectral la sacan con este equipo que se llama espectómetro. Es una mochilita que te pones, te vas a campo con una pistolita, te acercas a la hoja y le disparas. ¡Pum! Y ahí mismo te genera la firma espectral de esa vegetación. De la alfalfa, por ejemplo, ¡pum!, sale la firma espectral de la alfalfa. De la papa, ¡pum! Que usted se pasee por todo lo de... No, yo no hice eso. No, yo nunca he hecho esto. Yo nunca hice esto, pero yo he visto que hacen, ¿no? Y los muchachos de la FAP, ¿no?, ellos han llevado cursos de esto, ¿no? Y lo han llevado en la Universidad de McGill, ¿no?, allá en Canadá, porque en McGill tenían la misma cámara que tenemos acá, hiperespectral, y el mismo sensor, la pistola hiperespectral, el detectómetro, también tenían la misma, ¿no? Entonces llevaron un curso para cultivos ilícitos. Entonces se hizo yo sé porque me explicaron, ¿no? Lamentablemente no fui, fue mi socio, pero ahí me explicó, ¿no?, cómo era la situación. Se disparaba la hoja, se calculaba la firma espectral y luego esto entraba a un proceso, ¿no?, de clasificación, ¿no?, donde enlazabas la firma espectral con la firma espectral que sale de acá. Claro, lo tienes que asemejar, digitalmente lo asemejas y pum, sacas la clasificación y ya calculas el tipo de cobertura que quieres levantar. Tengo que enlazar dos tipos de bandas. No, 2 tipos de métodos, ¿no? Con la imagen, vas a tener una firma espectral en la imagen, ¿no? Vas a tener otra firma espectral con esto. Y tienes que calibrarlo los dos. Una vez que lo calibras, lo calibras, o sea, lo mantienes en la misma forma, ya haces tu clasificación automática. Y ese es un proceso que lo hace el software, ¿no? Lo aplicas, ¿no? Ahorita en el Perú, aquí este aparato lo tiene el INGEMET y esto de acá lo tiene la FAP. INGEMET lo tiene para rocas. De estos aparatos, yo me puse a investigar de estos aparatos. De este aparato hay 2 tipos, uno para vegetación y otro para rocas. INGEMET lo tiene para rocas y la FAB lo tiene para inteligencia. Todavía no lo liberan, porque por ahí me dijeron que lo querían liberar, hacer vuelos, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Muy interesante hacer aplicaciones con eso. ¿Qué más? Para minería, por ejemplo, ¿no? Que utilizan mucho los de INGEMET, la pistola esta lo utilizan bastante para hacer este tipo de cálculos, pues, ¿no? Donde se asocian diferentes tipos de coberturas de rocas o sedimentos a algún tipo de mineral, el oro, la plata, ¿no? Entonces se asocian mucho también con ese tipo de pistolitas, se hace lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la arenisca se asocia mucho al oro. Por eso cuando hacen cuando hacen un estudio geológico, donde hay presencia de arenisca con un batolito por ahí, ya dicen, ahí hay oro, ¿no? Hay una gran probabilidad de que haya oro. Entonces van y revientan, pues, ¿no? Ahí es un billetazo. Después hay para cálculo de volúmenes, ¿no? Si tienes 2 modelos de elevación generados con imagen satelital y hay un cambio de volúmenes, puedes un cambio de formas, tú puedes calcular volúmenes, ¿no? Calculas volúmenes, 2 modelos de elevación diferentes, ¿no? En 2 tiempos distintos, ¿no? Detecciones de cambio, pero ya también en formas, ¿no? Detecciones de cambio hicimos un piloto para el SAT de Chiclayo, Trujillo creo que fue, donde calculamos, determinamos zonas de construcciones ilícitas para impuestos. Entonces aquí calculamos construcciones ilícitas para el cobro de impuestos. Y también hicimos para la SBN, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Ellos nunca trabajaron en su vida con imagen satelital, siempre han trabajado con AutoCAD, con vectores. Y lo máximo en imágenes era Google Earth.
¿no? O sea, eso es lo máximo que tenían. Y han trabajado con software libre, con QGIS han estado trabajando un buen tiempo. Entonces, cuando se lanzó el satélite, hicieron convenio con los amigos del CONIDA y empezaron a recibir imágenes. Entonces, ¿cuál era su idea en ese tiempo? Un superintendente, un tipo muy abierto a cambio. El señor decía, yo gasto tanta cantidad de dinero mandando gente a campo para ver si ha habido una invasión del terreno del Estado. O sea, pagaba un montón de dinero para mandar a la gente llegaba, miraba, invasión, foto, se iba y de ahí paseaba toda la semana, ¿no? Se iba a paseo, ¿no? Se tomaba foto en la playa, ¿no? O sea, entonces costaba, pues, ¿no? Mantener a la persona así, ¿no? Yo tengo amigos que han trabajado ahí, ¿no? Y yo les miraba en su Facebook, tomaban fotos, pues, todo era paseo, pues, ¿no? Entonces tienes razón, pues él decía, yo gasto un montón de dinero, pero lo puedo hacer con imagen satelital. Me preguntaba, claro, eso se puede hacer. Entonces, tienes dos imágenes de dos fechas diferentes y puedes detectar los cambios, ¿no? Yo le hice el aplicativo, entonces le gustó. Entonces, él quería desarrollar un área de teledetección en el área de catastro para poder llegar a eso. Entonces, yo le decía, tú tienes que cambiar tus equipos, porque todos los equipos eran solamente para acá, bien básicos, ¿no? Entonces, no iba a procesar todo eso. Entonces, se compró un servidor, se compró buenos equipos, y compraron el software y empezaron a aplicarlo. Empezaron a hacer trabajo de campo, compraron GPS diferenciales, ya el trabajo de campo se reducía, ¿no? Entonces se va a reducir a medida que tenga mayor cantidad de imágenes. Entonces, yo les decía que el primer esfuerzo va a ser duro, ¿no? Lo siguiente va a ser automático, todo va a ir fácil, ¿no? Ya ustedes van a desarrollar cosas diferentes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Entonces, eso es una aplicación. Y acá está, pues, ¿no? Otro también es fotogrametría, ¿no? Haces el ajuste fotogramétrico con PCI o lo que sea y luego haces el cálculo de la topografía, ¿no? Cálculo de topografía con imágenes estéreo, ¿no? Pero usa triestéreo, ¿no? Toda la constelación de Digital Globe es estéreo, también se puede generar topografía con eso. ¿Y a qué escala solamente podemos llegar? Con 30 centímetros, 1 al 3000, curvas cada 3 metros. ¿Ya? Y bueno, eso es todo, ¿no? Ahora vamos a pasar al receso. Ya cualquier pregunta me pueden hacer en el receso.